100 años de declive económico en el Reino Unido. Del número 1 al estado fallido. ¿Es posible que el Reino Unido haya sellado su propio destino hacia el declive? En 1913, Gran Bretaña era la indiscutible reina del comercio mundial, controlando el 50% de la inversión global desde Londres. Un imperio que, a pesar de su tamaño modesto, dominaba la economía global, marcando el comienzo de la era industrial con los primeros ferrocarriles y cubriendo un cuarto de la tierra del planeta. Pero, ¿cómo pasó de ser el titán del comercio a un país que en los últimos 100 años ha visto cómo su relevancia económica se evapora lenta pero constantemente? A lo largo del siglo XX, el Reino Unido experimentó una serie de golpes devastadores. La Primera Guerra Mundial fue solo el comienzo de un largo periodo de turbulencia económica. Las industrias británicas, antaño vanguardistas, comenzaron a perder competitividad, mientras otros países como Estados Unidos innovaban y avanzaban. La élite británica prefería los clásicos en lugar de la modernización, perdiendo así el espíritu emprendedor que había alimentado su crecimiento. En un intento desesperado por recuperar su antiguo esplendor, Winston Churchill, entonces canciller de la Hacienda, presionado por el Banco de Inglaterra, decidió en 1925 regresar al patrón oro, manteniendo la libra a un nivel anterior a la guerra. Sin embargo, esta medida solo logró sobrevaluar la moneda, llevar a una profunda deflación y desencadenar un desempleo masivo. A pesar de las advertencias de economistas como John Maynard Keynes, el Reino Unido se hundió en una depresión incluso antes del famoso crack de Wall Street de 1929. Este fue uno de los muchos errores autoinfligidos que llevarían al país a un ciclo de estancamiento del que aún lucha por escapar. Los años 1929 y 1930 no fueron mejores. Gran Depresión. ¿Fue la austeridad la receta para el desastre en el Reino Unido? Durante la Gran Depresión, los economistas del Tesoro apostaron por un duro ajuste, reducir beneficios laborales y aumentar impuestos para equilibrar las cuentas. Sin embargo, John Keynes se rebeló contra esta ortodoxia clásica, sentando las bases de una nueva economía que desafiaría estas ideas. Pero el daño estaba hecho. La década de 1930 se convirtió en una época de alto desempleo y crecimiento nulo. La Segunda Guerra Mundial solo empeoró las cosas, dejando al Reino Unido al borde de la bancarrota. Perdió casi una quinta parte de su riqueza y al final del conflicto dependía de préstamos estadounidenses para sobrevivir. En lugar de utilizar los fondos del Plan Marshall para modernizar su industria, los líderes británicos se empeñaron en mantener su rol de potencia global. Mientras tanto, Francia, Alemania e Italia aprovechaban la oportunidad para renovar sus economías. En la década de 1960, la industria británica seguía anclada en la era del vapor, mientras sus competidores se modernizaban rápidamente. La rígida jerarquía social y la falta de inversión en formación y tecnología fueron lastres pesados. Los coches británicos Leyland se convirtieron en sinónimo de mala calidad, reflejando una economía que no podía competir con la agilidad y la innovación del continente. En un mundo que avanzaba, el Reino Unido parecía atrapado en el pasado, luchando por encontrar su camino hacia el futuro. Pérdida del imperio. ¿Puede un imperio sobrevivir sin su red de poder colonial? Tras siglos de dominio global, el Reino Unido se encontró despojado de su vasto imperio y de los beneficios de un mercado cautivo que le había garantizado acceso privilegiado a materias primas, especialmente en la India. Con el colapso del Imperio Británico, una nueva realidad económica se impuso: la caída de la influencia comercial británica en la Commonwealth. Mientras Estados Unidos tomaba las riendas del nuevo orden económico de Bretton Woods, de repente el Reino Unido, antaño el centro del comercio mundial, quedó relegado a un papel secundario. La apuesta inicial de Londres por mantenerse al margen del proyecto europeo de integración económica resultó ser un error monumental. Rechazó la oportunidad de unirse a la Comunidad Económica Europea, solo para ver cómo sus vecinos del continente prosperaban. Incluso después de ser vetado 2 veces por el presidente francés Charles de Gaulle,
El Reino Unido no pudo ingresar hasta 1973. Los años 70 no trajeron la prosperidad esperada. En cambio, fue una década marcada por turbulencias económicas y sociales. El sueño imperial había terminado, y con él, la era en que Gran Bretaña dictaba las reglas del comercio global. Década de 1970 y 1980. ¿Puede un país en el caos encontrar esperanza en su propio suelo? Durante los años 70, los precios del petróleo se dispararon, encendiendo una mecha de inflación desenfrenada en el Reino Unido. Este fuego económico desató oleadas de huelgas industriales mientras los sindicatos luchaban ferozmente por salarios más altos. Al final de la década, el Reino Unido se convirtió en el primer país desarrollado en tener que acudir al Fondo Monetario Internacional por un rescate financiero, atrapado en una desesperante crisis de balanza de pagos. Y justo cuando parecía no haber salida, un rayo de esperanza apareció en el horizonte: el descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte. ¿Sería suficiente para salvar al país de la debacle? Margaret Thatcher llegó al poder en 1979, con su medicina económica basada en el monetarismo, pero su receta inicial provocó una recesión aún más profunda y un declive irreversible de la base industrial británica. El desempleo se disparó y la brecha entre el próspero sureste de Londres y las regiones abandonadas del norte se hizo más amplia que nunca, una división que sigue doliendo hasta hoy. Incluso el maná del petróleo del Mar del Norte resultó ser un arma de doble filo. Aunque fortaleció temporalmente la libra, también golpeó a las exportaciones y a la manufactura. En lugar de reinvertir los ingresos petroleros en el futuro del país, el dinero se destinó a recortes de impuestos que beneficiaron a los más ricos. Así, la década de los 80 no fue solo una era de recuperación, fue también el origen de profundas desigualdades y un giro irreversible hacia una economía centrada en los servicios. Encuesta: si el Reino Unido hubiera adoptado una estrategia diferente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál crees que habría sido el enfoque más efectivo para evitar su declive económico? Número 1. Invertir más en la modernización de la industria y la infraestructura. Número 2. Adoptar políticas más inclusivas y la formación para la fuerza laboral. Número 3. Fomentar la innovación y el espíritu emprendedor en lugar de depender del sector financiero. Número 4. Mantener una relación económica más cercana con Europa desde el principio. Número 5. Diversificar su economía alejándose de la dependencia del imperio y los mercados tradicionales. Déjanos tu respuesta en los comentarios. No dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Continuemos. Reflexión sobre el futuro. ¿Podría el Reino Unido haber seguido el camino de Noruega hacia la riqueza? A ambos lados del Mar del Norte, ambos países producían cantidades similares de petróleo y gas. Pero mientras Noruega, con una población mucho más pequeña, invirtió sus ingresos en un fondo soberano que hoy alcanza los 1.3 billones de dólares, el Reino Unido no construyó nada comparable. En cambio, en los años 80, el Reino Unido apostó por una ola de privatizaciones. Industrias, servicios públicos e incluso viviendas municipales fueron vendidas al sector privado, alimentando un frenesí que infló el mercado inmobiliario. Con la desregulación financiera, los años 80 se convirtieron en un festín para los financistas de la City de Londres, quienes disfrutaron de total libertad para operar como quisieran. Esta gran explosión transformó a Londres en un centro financiero global, con políticas radicales que impulsaron un crecimiento económico que llegó a un 4% anual hacia finales de los 80. Los precios de las viviendas se dispararon un 35% en un solo año, y se hablaba de un milagro económico para una Europa enferma. Pero, ¿era realmente un milagro o solo una burbuja económica inflada por la especulación? Detrás de las impresionantes cifras de crecimiento, la inflación aumentaba sin freno, revelando que la aparente prosperidad no era más que una ilusión construida sobre una base inestable. Las altas tasas de interés llevaron a otra recesión, agravada por el tipo de cambio que mantenía la libra sobrevalorada, un error que recordaba al regreso del patrón oro. Durante el miércoles negro de la década de 1990, el Reino Unido se vio obligado a abandonar este mecanismo, lo que llevó a la devaluación de la libra.
Aunque la economía se recuperó y vivió su periodo más largo de expansión, persistieron dudas sobre su adhesión al euro. Años 1990 y 2000. ¿Era la prosperidad del Reino Unido a finales de los 90 solo una ilusión lista para estallar? Cuando el nuevo laborismo tomó el mando en 1997, parecía que finalmente se había domado la bestia del auge y caída económico. Con inflación baja, deuda controlada y un crecimiento estable, el país pudo aumentar el gasto en educación y sanidad. Pero esta estabilidad resultó ser un espejismo, porque detrás de escena, los mercados financieros desregulados estaban fuera de control. Los derivados financieros oscuros y complejos inflaban una burbuja de activos gigantesca. En 2008, esa burbuja estalló, golpeando al Reino Unido más fuerte que a otros debido a su dependencia del sector financiero. Los ingresos fiscales y el PIB se desplomaron, la libra perdió el 30% de su valor, y el déficit presupuestario se disparó justo antes de las elecciones de 2010. Dave Cameron y George Osborne aprovecharon la crisis para imponer una nueva era de austeridad, recortando gastos a pesar de que la economía ya estaba luchando por recuperarse. Este enfoque no solo frenó el crecimiento, sino que también dañó profundamente los servicios públicos y la infraestructura, dejando a la nación con un legado de largas listas de espera, baja productividad y proyectos estancados como el HS2. ¿El mayor error? No había necesidad real de una austeridad tan severa. Situación actual y Brexit. ¿Cómo es posible que un país con tanta historia de grandeza termine atrapado en un laberinto económico? En 2010, la deuda pública del Reino Unido era sorprendentemente baja para los estándares históricos, y las tasas de interés casi inexistentes hacían que endeudarse fuera increíblemente barato. Pero en lugar de aprovechar esta oportunidad, el Reino Unido pareció retroceder a los errores de los años 20 y 30, políticas que habrían hecho revolcarse a Keynes en su tumba. A medida que la década de 2010 avanzaba, el crecimiento económico tambaleó y el sueño de un auge económico posguerra se desvaneció. La inmigración, que había sido una fuente de dinamismo desde los años 50, se convirtió en un punto de fricción. La austeridad y los salarios estancados convirtieron la migración en un chivo expiatorio, y en 2016, el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea en un sorprendente giro del destino. La libra se desplomó un 13%, los precios subieron, y el país enfrentó la realidad de un Brexit duro que lo sacó del mercado único y reintrodujo barreras comerciales y aduaneras. El impacto económico no tardó en sentirse. Se estima que el Brexit ha costado al Reino Unido entre 4% y un 5% de su PIB. Un golpe devastador para un país que ya se tambaleaba por el estancamiento económico y una crisis de vivienda con precios y alquileres subiendo más rápido que los ingresos. La ilusión de crecimiento sostenido fue maquillada por altos niveles de migración neta. Pero al ajustar el PIB per cápita, el crecimiento real se revela como un espejismo en una economía con la inversión más baja de la OCDE y un crecimiento de productividad que sigue atrapado en el fango. ¿Crees que el Reino Unido podría haber evitado su actual estancamiento económico si hubiera tomado decisiones diferentes en la última década? ¿O el declive era inevitable? ¿Tú qué opinas? Si quieres estar al día con estas curiosidades del mundo, entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos en el próximo.